Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Joaquín Hernández desde la Archidiócesis de Madrid. En los últimos días hemos tenido algunas celebraciones bastante importantes. La primera de ellas ha sido la fiesta de Todos los Santos. Por ello, me gustaría hablar de qué significa la santidad. También hemos celebrado la fiesta de todos los fieles difuntos. Así que vamos a hablar un poco sobre la muerte. Y bueno, y nos dejamos todavía pues otra gran celebración. Hombre, Halloween. No podíamos olvidarnos de ella. Despertar y salir de mí y buscar ir más allá. Muy buenos días, yo soy el Padre Joaquín y esto es El Dios de cada día, un programa de Radio María para gente despierta. Y hoy te quiero hablar de temas de fe, espiritualidad y estilo de vida. Bienvenido, bienvenida, estamos en familia. Lo cierto es que hablar de la muerte siempre ha parecido que es cosa de mal gusto. De hecho, pues bueno, vivimos en una sociedad en la que intentamos tapar precisamente esto. Y ante el miedo a hablar abiertamente, pues ha habido una cosa que me ha tranquilizado. Es que el viernes fui con el otro sacerdote que me acompaña en la parroquia, el padre Jorge, y el seminarista, que también está, Álvaro. Fuimos al cine a ver Los Domingos, una película extraordinaria. La verdad es que nos dio luego para una conversación muy larga. Entonces terminamos la peli y dijimos, oye, pues vámonos a un sitio a cenar. Y pronto nos dimos cuenta de que no iba a ser una cosa fácil, porque era viernes de Halloween. Entonces vemos el Foster's. Y bueno, aquello parece todo telas de araña, calabazas. No, aquí lo siento, pero este sitio no va a ser. Otro sitio, todo lleno de esqueletos. Otro sitio, digo, pero será posible. Bueno, finalmente, gracias a Dios, pudimos encontrar un sitio que no estaba decorado y ahí pudimos cenar bastante tranquilamente. Mira, yo no tengo ningún problema con la muerte. Yo me puedo dar un paseo por un cementerio, no me importa, rezo por los difuntos, pero banalizar la muerte me cuesta. Y es que es uno de los peligros que tiene la muerte. Para no hablar de la muerte, para no enfrentarnos de ella, podemos evitarla de diferentes maneras. Esta es una, y es banalizarla. Hay otra manera, a lo mejor más civilina. Imagínate, por ejemplo, que tienes a tu madre mayor o a tu abuela y te dice un día, ay, querida hija, mira, es que me gustaría hablar algo sobre mi funeral, o me gustaría algo sobre la herencia, o querría... Y no faltará quien salte diciendo, quita, no digas tonterías, hombre, no. Y bueno, pues es que de estas cosas hay que hablar, claro que sí, y hay que dejar que la gente mayor pueda hablar también de estas cosas. Morir bien no significa morirse sin enterarse. Esto lo he escuchado en unas cuantas ocasiones. Yo si me muero, me gustaría morirme sin darme cuenta. ¿Pero qué dices? Pero eso es morirse fatal, pero de la peor de las maneras. Cuando uno se muere, si muere bien, si quiere morirse bien, necesita prepararse. Y necesitas hablar con gente de la que te tienes que despedir. Y tienes que pedir perdón a gente pues que quizá no te has atrevido en toda la vida a decirle, oye, lo siento porque en esto metí la pata. Y a lo mejor quieres hacerlo antes de la muerte. ¿Para qué? Para morirte bien. Y a lo mejor te quieres reconciliar con el Señor y quieres llamar a un sacerdote que vaya y hagas una buena confesión. Todas estas cosas ojalá ocurriesen, pero antes de que la persona esté ya pues a punto de morirse. Que esto cuántas veces me ha pasado que me da una pena que me muero, que te llama una familia para ir a visitar
a su enfermo ya cuando está para morirse. Vamos, le puedes dar la unción pues a duras penas, pero no, hombre, no, esa persona lo que necesitaba era poder hablar y que le hablasen de la vida eterna, de que Jesús le está esperando, que tuviese esperanza, en vez de intentar ocultar lo que es evidente, y es que esa persona se está muriendo. Pero ¿tú de verdad te crees que esa persona no sabe que se está muriendo? O cuando tú llegues a los 90 años o a los 85, ¿de verdad no vas a querer pensar en esto? Tenemos que hablar de la muerte, pero tenemos que hablar bien y tenemos que hablar con esperanza. A todo esto no me resisto a leerte un cuentecito que en su momento lo leí por primera vez y la verdad es que me conmovió profundamente. Es como una parábola. El autor es Henry Newman y dice así. En el vientre de una mujer embarazada se encontraron 2 bebés y uno le preguntó al otro: Oye, ¿y tú crees en la vida después del parto? Claro que sí, le dijo el otro. Algo debe existir después del parto. Tal vez estemos aquí porque necesitamos prepararnos para lo que seremos más tarde. Le responde: tonterías. No hay vida después del parto. ¿Cómo sería esa vida? Pues no lo sé, pero seguramente habrá más luz que aquí. Tal vez caminemos con nuestros propios pies y nos alimentemos por la boca. ¿Por la boca? Eso es absurdo. Y además caminar es imposible. Es ridículo. El cordón umbilical es por donde nos alimentamos. Yo te digo una cosa, la vida después del parto está excluida. El cordón umbilical además es demasiado corto. Pues yo creo que debe haber algo. Y tal vez sea solo un poco distinto a lo que estamos acostumbrados a tener aquí. Y dice el otro: pero si nadie ha vuelto nunca del más allá después del parto. El parto es el final de la vida y a fin de cuentas la vida no es más que una angustiosa existencia en la oscuridad que no lleva a nada. Bueno, yo no sé exactamente cómo será después del parto, pero seguro que veremos a mamá y ella nos cuidará. ¿Mamá? ¿Tú crees en mamá? ¿Y dónde crees tú que está ella? ¿Dónde? Pues en todo nuestro alrededor, en ella y a través de ella es como vivimos. Sin ella, todo este mundo no existiría. Pues yo no me lo creo. Nunca he visto a mamá, por lo tanto, no es nada lógico que exista mamá. Bueno, pues yo a veces, cuando estamos en silencio, la puedo oír cantando y a veces sentirla acariciando nuestro mundo. ¿Sabes? Yo pienso que hay una vida real que nos espera y que ahora solamente estamos preparándonos para ella. Qué importante es esta preparación. Y la preparación, ¿por qué? Pues porque nosotros tenemos un horizonte, tenemos una meta. La meta es el cielo y se concreta en la santidad de vida. Estos son días para hablar de la santidad. La fiesta de todos los santos nos recuerda a todos los cristianos que existe una llamada universal a la santidad y que esto parte de la llamada de nuestro bautismo. La gracia bautismal es la que nos impulsa a esto. Te tendría que decir también una cosa, y es que la santidad normalmente la hemos comprendido como un concepto estático, es decir, uno ya es santo. ¿Por qué? Pues porque nos hemos dirigido a los santos o rezamos a los santos y a ti te dicen pues los santos y normalmente tenemos en la cabeza pues estampitas o santos de las iglesias, como cuando uno ya está hecho santo, como si tuviésemos un bollo y el bollo ya estuviese cocinado. Bueno, ¿y si te digo que el concepto de santidad es un concepto dinámico, en el que nosotros estamos implicados, precisamente desde el día de nuestro bautismo, desde ese comienzo en el que recibimos nuestra primera vocación y principal, sobre la que se asienta cualquier otro tipo de vocación? Por eso, San Pablo, San Pedro, en su primera carta, incluso el mismo Jesús, no tiene miedo en referirse a los cristianos como los santos. En 1 Corintios, primera
primer capítulo, segundo versículo, dice San Pablo: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con cuantos en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. A los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Es decir, que el cristiano ya es santo por el bautismo, santos por vocación, dice también en Romanos 1, por nuestra unión con el santo. Igual que decimos que la Iglesia es una santa, católica y apostólica, es santa, pues no es santa en sus miembros, porque todavía no estamos terminados y algunos pues somos muy pecadores, pero sí que es santa porque su esposo es santo. De la misma manera, nosotros también podemos decir que somos santos. Hombre, pues obviamente todavía hay pecado en mí y en mí, pues yo sigo pecando. Bueno, no es solamente una cosa que esté en mí como si no fuese mía, no, sí es mía. Pero mi Dios, mi Señor, mi Rey, mi esposo, es santo. Por eso no tenemos que tener miedo a decir que pertenecemos a un pueblo de santos, no porque los santos sean otros, sino porque yo soy también santo. Y además tengo que llegar a serlo. O sea, que es un concepto dinámico, ya lo tengo, pero además estoy en camino hacia ello, siendo cada vez más Jesús. Es como el concepto de imagen y semejanza. Todos hemos sido hechos a imagen de Dios. La semejanza es dinámica, la semejanza se tiene que ir alcanzando. Una cosa va siendo cada vez más semejante. Yo tengo que ir siendo cada día más semejante a Jesús. Y esto lo alcanzo precisamente por ese crecimiento en la santidad. Igual que nadie nace santo, podrías decir, pues hay un momento en el que ya eres santo. No. Obviamente, creo que sobra explicar que la Iglesia, cuando declara un santo por un acto de canonización, no es que lo haga santo, no es que la Iglesia lo santifica. Quien santifica es el Espíritu Santo a esa persona, que ya está en el cielo, que ya participa de los bienes eternos. La Iglesia lo que hace es declarar que Él está en el cielo y que además, pues por todas sus virtudes, puede ser un ejemplo público para la Iglesia universal. Entonces no es que la Iglesia diga, bueno, pues ahora te hago santo como si santo fuese una especie de título. No es un título, no. Entonces están los sacerdotes, los obispos, los papas y los santos. Y no es como si... Todas estas cosas no son como grados de títulos, simples títulos, ¿no? Es mucho más. Acabo de darme cuenta de que tenía el micrófono apagado. Vamos, que estaba utilizando directamente el del ordenador. Creo que habrá mejorado sustancialmente el sonido. Estoy aquí de nuevo. Otra de las cosas que podemos pensar con respecto a la santidad, entonces, que es una especie de privilegio reservado a unos pocos, al que solamente pueden acceder, pues sí, unos poquitos. Te recuerdo que el Día de Todos los Santos lo que celebramos es a todos los que están en el cielo. No estamos recordando a todo el elenco de los santos de los que podríamos con un santoral hacer una lista. No, sino de tantos hombres y mujeres que ya han alcanzado la bienaventuranza celeste, gente de la que nadie se va a acordar nunca, que no han sido canonizados y sin embargo ya están en el cielo. Son los mejores hijos de la Iglesia. Estos son los que cumplieron su vocación universal a la santidad. Por eso no debemos tener miedo a querer ser santos. Y otra de las dificultades es que lo veamos a los santos y nos venga una pereza. Pero pereza, sí. ¿Por qué? Pues porque pueda pensar que ser santo debe de ser como una especie de vida extraña, rara, que no va conmigo. No, ser santo es ser capaz de decirle sí al Señor en cada circunstancia de tu vida. Y el Señor lo que quiere es que vivas tu vida. Vamos, la tuya, la que Él te ha dado y por los caminos que Él quiere. En esto radica la santidad,
que no es otra cosa que docilidad. Cuando una persona es dócil a la voluntad de Dios, obviamente el camino de santidad es muchísimo más hermoso y más fácil y más todo. Otro de los problemas que nos podemos encontrar con el concepto de santidad es pensar que es muy difícil llegar a esto. Pero es que la victoria no es nuestra. La victoria es de Cristo. La victoria es de nuestro Dios y del Cordero que está sentado a su derecha. Los santos no son héroes al modo cristiano. No son, de ellos no se puede decir, ¡oh, qué bien! ¡Lo han conseguido! No, la victoria es de Cristo. La victoria es de Jesús, que ha vencido en ellos. Y ellos se han dejado vencer. O sea, no son los que ellos hayan vencido, sino los que han bajado las armas, los que han sido derrotados por Jesús, los que se han dejado vencer por Jesús, que tienen menos connotación negativa, ¿no? O sea, que Jesús ha vencido en ellos. Y entonces han pasado a un modo de felicidad, pues que a veces a nosotros se nos escapa. Sabes que el momento de mayor expresión de cielo y también de felicidad y de santidad es la celebración de la Eucaristía, especialmente la dominical. En ella ya experimentamos el don y la belleza de ser santos. Cada vez que participamos en la liturgia eucarística hay una comunión maravillosa entre toda la Iglesia, con una multitud inmensa, como dice el libro del Apocalipsis, y todos en una comunión perfecta en Jesús, gracias a la comunión. Y es como si en ese momento la Iglesia fuese más cielo que nunca. Por eso es tan hermosa la Eucaristía, y cuando manifiesta esto, ¿no? Además, también decirte que no hay gente más feliz que una persona que sea santa. Por un motivo, no sé si recuerdas las bienaventuranzas, que son como un elenco de desgracias. pero vistas desde Jesús. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Porque ellos serán consolados. Cada una de todas esas cosas podrían ser situaciones de las que diríamos, pues es que aquí no parece que esté especialmente Dios presente. Y es al revés. Jesús ha querido hacerse presente en todas y cada una de las circunstancias de nuestra vida, también en las más difíciles. Por eso el santo es el que ha decidido exprimir su vida hasta el máximo. ¿Cómo se exprime una naranja hasta el punto de dejarla seca? Absolutamente seca, hasta la última gota de zumo lo has exprimido. Bueno, pues así hace el santo. Entonces no hay una sola circunstancia de la vida donde no pueda seguir exprimiendo. En todo se va a encontrar el mismo Jesús. En todo va a encontrar un sentido. No solamente en las cosas buenas, sino incluso en las cosas malas. Por eso alguien me preguntaba en una ocasión, ¿pero un ateo puede ser feliz? Pues yo creo que sí. Y seguramente conozcas a alguno. Yo también. ¿Y por qué no iba a poder ser feliz? Otra cosa es que pueda ser todo lo feliz que un hombre puede ser en esta tierra. Eso ya es otra cosa. Porque cuando uno vive con un sentido, entonces es capaz de abrazar toda su realidad de una manera muchísimo más plena. Entonces, este es el camino que Jesús nos ofrece a cada uno de nosotros, y es el camino también de las bienaventuranzas. Entonces, la felicidad de Jesús es una felicidad que nos llena de sentido. Y es que Jesús lo ilumina absolutamente todo. Que pases una feliz semana. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la Archidiócesis de Madrid el Padre Joaquín Hernández.